tener unos protocolos de seguridad muy estrictos por el miedo de la sustancia psicoactiva, que todos sabemos la problemática. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿cómo son los protocolos de los invernaderos que ustedes utilizan en Colombia para garantizar el tema de que no se meta nadie, que realmente se pueda mantener un sistema de trazabilidad y seguridad? Porque nosotros pusimos protocolo de seguridad, pero no tenemos la experiencia ya a la hora de diseñar un invernadero. ¿Qué son los puntos claves para el protocolo de seguridad en los invernaderos de cannabis psicoactivo? Okay. Listo, te cuento. Mira, resulta que pues Colombia es un país que lastimosamente ha tenido pues lo que es una guerra contra las drogas de más de 40 años, más de 50 años. Dentro de todo lo que es la producción de estupefacientes hay muchos ejes articuladores, no solo como tal el producto terminado, sino también los proveedores o materias primas de esos productos, es decir, solventes, empaques, muchos tipos de cosas que son reguladas por el Fondo Nacional de Estupefacientes, incluso para su venta. Entonces, en ese orden de ideas ya hay un bagaje bastante grande en lo que son estos protocolos de seguridad. Para el otorgamiento de una licencia exigen un protocolo de seguridad específico del sitio, donde ese protocolo de seguridad tiene que cumplir con ciertos parámetros y varía según la seguridad del sitio. Es decir, hay lugares en zona roja, en zona de conflicto armado, donde el protocolo de seguridad puede que sí exija un vigilante armado 24 horas o cierto tipo de cosas. Pero hay unos requisitos para el cannabis psicoactivo dentro del protocolo de seguridad que son estándar, que son controles de ingreso, cámaras, por lo menos con una grabación de 3 meses, implica también un cercamiento del sitio, etcétera. Por ahí en el chat hay una pregunta en cuanto a, digamos, de pronto, ¿cuál es el miedo? Pues resulta que tenemos un espejo grande y lo que es Estados Unidos. Hoy día hay dos factores, lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. Primero, se ha menospreciado el trabajo de los autocultivadores, que son las personas que en un pasado han cultivado cannabis ilegalmente durante toda su vida, pero tienen un conocimiento muy amplio de la planta, ¿cierto? Entonces nosotros cuando entramos en tecnicismos y profesionalismo, menospreciamos el trabajo de estas personas que son importantes dentro de la cadena productiva, y resulta que las empresas no tienen la capacidad de producir un cannabis de calidad, así tengan las mejores instalaciones, los mejores profesionales, etcétera, ¿cierto? Hay que hacer una articulación entre ambas partes. Entonces, en Estados Unidos y en Canadá se presenta que gran parte del mercado negro sigue abasteciendo a los usuarios de cannabis porque los usuarios no se encuentran conformes con la calidad del cannabis que se está produciendo de forma legal. Entonces, en realidad es un tema de capacitación, de alianzas, ¿cierto? Bueno, en fin, eso es un factor. Entonces, ¿por qué los protocolos de seguridad? Porque también es una medida de prevenir el lavado de activos en empresas de cannabis, es decir, empresas que han tenido, por ejemplo, o personas que han tenido un pasado, pues, y tienen ahora unos recursos que están financiando una empresa del Estado. Entonces, por temas bancarios, ¿cierto? Nosotros, digamos que tenemos que cuidarnos de que en los bancos nacionales no estén ingresando dineros que provengan de actividades ilícitas, porque básicamente eso afectaría al país financieramente, ¿cierto? Es más por eso, ¿cierto? De hecho, por eso en Estados Unidos no es aún federal la producción de cannabis medicinal y gran parte de las transacciones de cannabis son en efectivo, porque los bancos aún se blindan mucho de recibir dineros de este tipo. Entonces, en realidad es un tema más complejo de lo que le exigen a un productor. En realidad, las repercusiones vienen a un nivel macroeconómico, ¿cierto? Entonces, es importante, en realidad es importante este tema, pues, de los protocolos de seguridad. En realidad, yo me considero, pues, en cierta manera activista de que vaya avanzando la legalización y el uso personal del cannabis, pero en realidad sí hay varios aspectos que se tienen que abordar con cierta margen de confianza. Entonces, ¿qué otras cosas en específico se tienen que hacer? Las personas que están dedicadas a la producción de cannabis, los directores técnicos,
científicos, tienen que estar inscritos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. Por ejemplo, la contratación del personal técnico en estas empresas tiene que ser notificada a estas personas. Los representantes legales de las empresas tienen que tener todo un sistema de SAGRILAB donde estudian toda su procedencia, los accionistas de las empresas. En realidad es un tema pues bastante complejo. Y las auditorías que se hacen en las empresas por ley tienen que ser anuales, ¿cierto? Anuales te pueden hacer auditorías aleatorias, entonces te van a mirar los formatos de ingreso. Si vas a cultivar cannabis psicoactivo, tú tienes una licencia, pero aparte tienes que solicitar un cupo. Entonces tú tienes que solicitar un cupo que te dice, mira, yo tengo un posible mercado en Alemania, tengo un contrato firmado, tengo una carta de intención para producir 30 kilogramos mensuales. Para esos 30 kilogramos mensuales yo necesito aproximadamente unas 1.200 plantas por ciclo. Es decir, que si yo lo llevo al año o a 4 cosechas, estamos hablando aproximadamente unas 4.800 plantas. Entonces, tú les entregas ese plan de factibilidad, te avalan el cupo, y tú estás a merced de que en cualquier momento te lleguen, te cuenten las plantas, que coincidan con esa variedad, una por una, que tengan los registros de ingreso de los proveedores, todo es bastante controlado en realidad. Muchísimas gracias, me quedó clarísimo. Con todo gusto y muchas gracias por la intervención, y es un honor poder haber compartido pues información contigo y que esta legislación de alguna forma sirva. Hay muchas cosas por mejorar, pero pues ustedes ya partiendo de este camino con seguridad van a ser un país bastante competitivo en esta industria. Eso esperamos, ojalá. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Zoila. Un placer vernos nuevamente por Sí, nuestro ¿verdad? espacio. Sí. Claro que sí, encantadísima. Gracias. Y bueno, nos vemos también en las próximas 2 charlas que tenemos por acá, ¿verdad? Por Por ahí le supuesto que vamos a sí. enviar el link. Muchas gracias. Claro, Voy a cuento proceder con a ello. darle, gracias. Voy a proceder a darle la palabra a 2 personas más. No sé si Andrea estás por aquí todavía, y finalizaríamos con Carlos de Copecaña por el tema de tiempo también, y respetando el espacio de Juan Diego, que creo que ya nos estamos abusando un poco con su horario. Juan Diego, muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Bueno, doña Zoila ya avanzó muy bien y le hizo muy bien, le formuló muy bien la pregunta que yo le tenía. Sin embargo, ahorita la pregunta es, ¿qué hizo Colombia para motivar a los entes gubernamentales a querer analizar y estudiar y querer motivar y montarse en el carro? Porque hay como una sensación de que hay ciertos grupos desvinculados. Mire, todos estamos haciendo algo y todos estamos por aparte. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? Muchas gracias. Ok, listo, te agradezco. Mira, pues en nuestro país, digamos, el contexto fue que se abrió el tema de licencias, bastante fácil acceder a ellas. Muchas empresas ingresaron por ese boom del cannabis, ¿cierto? Inicialmente lo que motivó al gobierno, pues el gobierno desde el año 96 ya viene con unas políticas, digamos, bastante flexibles con el tema del consumo y sobre todo el desarrollo de la libre personalidad, es decir, es bastante en cierto aspecto liberal con el tema de estupefacientes en el país. El tema del cannabis medicinal, si tú revisas planes de negocios, mercados, es impresionante los márgenes pues, de rentabilidad que se pueden obtener. Entonces, en ese orden de ideas, la generación de empleo, el ingreso de inversión al país motivó bastante al gobierno acceder a eso. Particularmente, ¿qué pasó con las empresas? Muchas empresas vienen del sector agrícola y vienen con la idea de que van a producir otro producto agrícola. El cannabis no es un producto agrícola, si es para formulación de productos magistrales, medicamentos, fármacos, no es un producto agrícola, es un medicamento, y en ese orden de idea los medicamentos tienen unas certificaciones que son obligatorias, ¿cierto? El cultivo tiene que ser bajo una certificación GACP, y la fabricación de derivados o el tratamiento del producto final y el empaque tiene que ser bajo una certificación GMP. Básicamente es producir un medicamento. Entonces, uno, si viene desde el agro, desde producir, por ejemplo, un plátano, donde yo cosecho el plátano, lo empaco y lo envío, es un cuento totalmente diferente producir un medicamento.
Entonces, creo que en el país ese contraste, estrellarse con esa realidad, hizo que más del 50% de las empresas cerraran operaciones y solo los que están enfocados en esa línea medicinal, que tienen experiencia o que por lo menos tienen la voluntad de aprender y de aguantar en el tiempo, con paciencia y con recursos, han podido en realidad hacer algo al respecto, ¿cierto? Entonces, lo primero es tener en cuenta eso, se va a producir un medicamento. Ya si se produce biomasa para extracción, para fabricación de cosméticos, por ejemplo, ya no se rigen bajo esas certificaciones y puede ser un poco más extensiva la producción y con unos costos más bajos. Súper, gracias. Gracias. Con todo gusto, Andrea. Muchas gracias, Andrea, y disculpa los problemas técnicos también antes. Continuamos con don Carlos de Copecáñamo. Don Carlos, adelante. Sí, muy buenas. Muchas gracias. Juan Diego, hermano, muchas gracias por toda la información que nos brinda y por toda la ayuda que nos va a seguir brindando. Un saludo a todos los que están acá, todos los que están escuchando y pues tengo preguntas. Más que todo tiene que ver todo con lo que es el tema de cielo abierto, lo que es la economía bajo a cielo abierto. Lo que es ambiente controlado, pues básicamente es para producción de medicina y flor, ¿verdad? Pero lo que es cielo abierto se nos abre toda una gama de nuevas oportunidades en cuanto a lo que es economía para todo tipo de agricultor o de productor. Sí. Tanto para grandes en la economía, agroindustria, como también para pequeños. Entonces, como somos Copecáñamo, digamos, nos toca ver y explorar todos esos nuevos paradigmas de producción, como lo que es la biomasa, que la biomasa, pues, hay para flor, lo que es secado de flor, bueno, biomasa para flor, lo que es biomasa mezclada, que como me indica usted, todo se muele y todo va empaquetado. Sí. En cuanto a lo que es biomasa, bueno, no sé si es cierto que son de 6 a 7 toneladas de flor por hectárea. No sé si es cierto que son aproximadamente 60 toneladas en cuanto a todo lo que es desde la raíz hasta tallo, hojas, masa verde, todo. Entonces, hay muchas opciones para lo que es regeneración de suelos. Costa Rica es un país que está altamente contaminado en lo que es tema suelos. Entonces, hay muchos programas que son para la transición de lo convencional al orgánico. Entonces, en esta temática tenemos empacadoras, tenemos asociaciones, un montón de gente, grupos organizados, aborígenes, que quieren ver cómo hacen para poder producir y colocar tanto en lo que es flor, lo que es biomasa para flor, lo que es biomasa para quebradoras, y en conjunto con lo que se llama desecho de las quebradoras, hacer hormigón de cáñamo. También todo lo que es con respecto a alimentación de bovinos, de animales, pues. Y vamos a ver qué más tengo acá apuntado. Y también con respecto a lo que es muy importante, bueno, eso es ya otra pregunta, que también lo que es el secado, digamos, de todo esto allá en Colombia, ¿cómo es que ustedes lo manejan? Porque acá en Costa Rica, digamos, todo lo que es secado, todo lo que es una post cosecha, todo eso requiere mucha inversión, mucho dinero. Si ustedes trabajan como cooperativas y trabajan como asociaciones, ¿bajo qué tipo de alianzas? ¿Cuál es la respuesta que ha tenido los grupos organizados con respecto a estos cultivos para poder producir? Pues que igual que Costa Rica, Colombia tiene una alta variedad de climas. Entonces, igual que acá, por ejemplo, el Atlántico, la época lluviosa llueve de abajo para arriba más que de arriba para abajo. Es como que pringa el agua más bien. En otros lugares el invierno es menos invierno, es menos mojado. Entonces, por ejemplo, en Guanacaste se puede producir durante todo el año, casi que a cielo abierto, mientras en el Atlántico solo se pueden aprovechar los 5 primeros meses, que sería pues los 5 primeros, los meses de verano, para poder producir biomasa. Quiero preguntar eso básicamente, ¿cómo es que lo manejan en Colombia? Porque todos nos vamos para el tema indoor y ciertamente se está descuidando o se está dejando por fuera
lo que realmente va a mover la economía de los pequeños pueblos, que es la biomasa y a cielo abierto. Entonces, Sí. muchas gracias, hermano Juan Diego. Un gran abrazo. Con todo gusto, Carlos, un gusto también poder compartir esa experiencia contigo. Sí, pues sobre todo el tema de asociaciones, clústeres, comunidades, se presta mucho para el cultivo a cielo abierto por su baja inversión, sobre todo si se cuenta con asistencia técnica que viene de recursos públicos, es ideal. Nuestra experiencia, que también se enlaza un poco con la pregunta de Andrea, es que, pues, por ejemplo, en nuestro país, si bien la legislación es muy buena, en realidad el apoyo gubernamental, por ejemplo, en que hay técnicos que están visitando y aportando su conocimiento a los productores, eso no se da, ¿cierto? Que hay, por ejemplo, digamos, centros de acopio del producto, de post cosecha o de secado, que venga de recursos públicos, eso no se da, o que venga, por ejemplo, no sé, quizás del Ministerio de Interior o cualquier organismo que esté involucrado en temas de exportación, que vengan, por ejemplo, con un cliente que tenemos una demanda de 2 toneladas mensuales y vamos a hacer un censo de los productores y vamos a copiar su producto y ayudarles con un proceso de exportación, eso no se da, ¿cierto? Entonces, acá básicamente hay una buena legislación, pero están los emprendedores y empresarios a que se definan solos como peces en el agua, ¿cierto? Entonces, eso digamos que ha hecho un poco más difícil el desarrollo de estos gremios de asociaciones que quizás en otros países con más vocación agrícola, con más presupuesto agrícola en el país, que quizás el presupuesto agrícola en nuestro país es muy bajo si lo comparamos con lo que es presupuesto para hidrocarburos, que es el principal producto de exportación del país, o si es, por ejemplo, para guerra, ¿cierto? Lo que es la guerra contra las drogas en realidad es lo que más se consume en los recursos públicos de nuestro país y el agro viene a ser un tema bastante, digamos, menospreciado, ¿cierto? Hay en otros países donde la vocación agrícola es muy grande y, por ejemplo, en Ecuador es una maravilla, hay clústeres, hay técnicos, o sea, asistencia técnica gratuita por el gobierno, hay conglomerados, entonces en realidad depende mucho del contexto pues de cada país, pero el cultivo para biomasa, en esa época del año que tú dices que se puede cultivar en esos meses de verano, excelente para la producción de flor, pero por lo que es producción de fibra, solo tallos, el resto del año se puede producir, porque recuerda que las condiciones de humedad que garantizamos en los meses de verano es solo para la flor, pero si vamos a cosechar fibra, nosotros no necesitamos que la planta florezca, solo el crecimiento vegetativo y ya. Entonces, en los meses de invierno también se puede aprovechar el cultivo con otro uso. Sí, excelente, sí. 80 días fibra tierna, 120 días fibra. Exacto. Y los meses buenos del año aprovecharlos para la biomasa, que puede ser más rentable. Lo que es secado geotérmico, ¿hay alguna experiencia en Colombia? No, no hay experiencia, pero lo que te puedo decir, tanto para la biomasa como para la fibra, la inversión en el secado no debería ser tan alta porque el secado tan sofisticado que se hace para la producción de cannabis medicinal de flor para dispensario es costoso porque se evita el tema de contaminación microbiológica porque se va a consumir inhalado y también para conservar las propiedades genéticas, lo que es sabores y olores. En el caso de la biomasa, y de la fibra, esos componentes no se necesitan, ¿cierto? Solo se necesitan los cannabinoides y los cannabinoides tienen un punto de ebullición superior a 150 grados centígrados, entonces en realidad no se castiga la calidad del secado de la biomasa, no tiene relevancia, ¿cierto? Entonces se podría hacer incluso en hornos o se podría hacer en ese tipo de secados térmicos que tú dices, y así afecte la calidad organoléptica, no está afectando el principio activo, que es el CBD. Excelente, excelente, profe Juan Diego, de verdad, demasiadas gracias y espero pronto tenerlo por acá, por Copecáñamo, de verdad, Claro, muchas gracias. Sí, con todo gusto, sería un placer para nosotros poder conocer otro contexto y poder aportar en lo que podamos. Mil gracias, hermano.
Bueno, creo que estaríamos con las preguntas adicionales. Juan Diego, si nos lo permites, podemos enviártelas por correo para Claro crear que un sí. documento y poder compartirlo con las personas que escribieron en el chat posteriormente. No queremos abusar más de tu tiempo, así que muchísimas gracias por todo el apoyo, la colaboración y la información que nos has dado tan importante para lo que es este reto en Costa Rica de lo que es la producción de cannabis a nivel medicinal. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos próximamente también. Y a cada una de las personas que están por acá, por favor recordarles que pasamos por aquí en el chat la evaluación de esta primer charla y también recordarles que el día 13 de mayo vamos a tener el segundo webinario con 2 temas súper importantes también que tenemos que ver, que se trata de la evaluación y control de la calidad en el cannabis, importancia para el acceso a los mercados, y el caso de éxito de industrialización, valor agregado y comercialización de cannabis. Así que por acá que también vamos a contar con la empresa de Juan Diego por acá. Y muchísimas Claro que sí. gracias. Mucho Por gusto. favor, realicen la evaluación. Tú también, Juan Diego, si es posible que nos colabores ahí con eso. Y nos vemos el 13 de mayo Claro que sí. también. Listo, nos vemos. Muchas Un gracias. gusto haber participado y una excelente tarde para todos. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Feliz tarde.